En medio del rechazo del sector de los trabajadores en México, el Senado estudia el proyecto de reforma laboral impulsado por el saliente presidente Felipe Calderón. La iniciativa marcaría la mayor reorganización del mercado laboral en México en 4 décadas. Los legisladores tendrán 30 días para debatir y votar la minuta, que será turnada en las comisiones del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos. Decenas de manifestantes que rechazan la reforma han llegado hasta la sede del Senado. Los opositores del proyecto, entre ellos el Partido de Revolución Democrática PRD, afirman que atenta contra los derechos sociales, mientras sus defensores aseguran que creará nuevos empleos. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto telefónico en Ciudad de México con Alejandro Sánchez Camacho, es el secretario general del Partido de la Revolución Democrática PRD. Señor Sánchez, buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente. Y quiero empezar preguntándole cuáles son las razones por las que se están oponiendo a este proyecto de reforma laboral que ya ha llegado al Senado. Adelante. Dayson, un abrazo a tu equipo de trabajo y por supuesto a todo el auditorio del continente. Primero tenemos que subrayar que esta iniciativa de reforma laboral la presenta Felipe Calderón, pero en realidad le está haciendo el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto y al PRI. Los responsables de aprobar esta reforma fue el Partido Revolucionario Institucional, por orientación de Enrique Peña Nieto, porque ellos son pues la mayoría en la Cámara de Diputados o el grupo que tiene más legisladores. Las razones principales es que esta reforma realmente es una regresión a los derechos y a las prestaciones de las y los trabajadores en nuestro país. Contratar por un pago de hora de 7 a 8 pesos a cada trabajador simplemente genera incertidumbre y no hay un salario digno a la clase trabajadora. Pero no solamente esto, se legaliza también la subcontratación, que significa que el patrón va a poder contratar por 30 días, capacitación por 3 meses o hasta 6 meses. Y después de estos tiempos, el patrón podrá decir quién se queda a trabajar y a quién puede correr. El efecto inmediato de esto es inseguridad en el empleo. Pero no solamente eso, sino que en este lapso de tiempo, el trabajador, sea mujer u hombre, no va a tener prestaciones como la vivienda, como la salud, entre otras más. Pero además, podemos sumar que tampoco va a poder tener derecho a movimiento de huelga. Señor Sánchez, pero quiero preguntarle, en México es necesaria una reforma laboral. Durante 4 décadas, decenas de iniciativas han intentado modificar esta Ley Federal del Trabajo de 1972. Si no es esta la salida, ¿cuál es el camino? Nosotros estamos de acuerdo en que hace falta revisar estos procedimientos de la ley laboral, pero tampoco, Dayson, puede ser sobre las rodillas. Reconocemos que se ha discutido durante muchos años propuestas, pero también los intereses han sido muy polarizados y cuando son temas de esta naturaleza, aunque tardes más el tiempo necesario, pero respetar conquistas y derechos de las y los trabajadores de nuestro país. Imagínate, en esta reforma, Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN no tocan con el pétalo de un artículo a las mafias sindicales que hay en nuestro país. Es decir, en el caso del Bester Gordillo, en el sindicato de maestros, Romero de Champs, en el caso de Pemex, los líderes de la Comisión Federal de Electricidad, ahí queda todavía falta de transparencia en las cuotas sindicales. Por eso vemos a la hija de Romero de Champs con yates privados, con lujos ostentosos, y la maestra Albester Gordillo
no se queda atrás, pero en este caso no se tocó absolutamente para nada la transparencia sindical de estas organizaciones gremiales. Diputado, Cambio, secretario, usted nos hablaba de las balanzas de los diputados actualmente en el Senado. ¿Usted cree que vaya a pasar la reforma? hay un dato interesante, Dayson. Como ya lo comentaron ustedes, serán 30 días naturales los que el Senado tiene de plazo para la discusión. Se llama que el Senado se convierte en Cámara Revisora, porque la Cámara de origen fue la de diputados. Entonces, en el Senado se va a discutir el dictamen de la Cámara de Diputados, Cámara de origen. Y si se regresa por alguna modificación, por sencilla que ésta sea, entonces esa iniciativa preferente, que prácticamente parece al vaso legislativo, porque se tiene que aprobar pronto, si se hacen revisiones al dictamen, se regresa a la Cámara de origen y entonces ya será una iniciativa ordinaria. Sí. Es decir, ya se rompe el plazo de los 30 días naturales y podrá ser tratado en el transcurso de lo que es esta legislatura, incluso solo con que el Senado modifique algún asunto básico, elemental, del dictamen que viene de la Cámara de Diputados. Esperaremos a ver qué ocurre. Señor Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Partido de la Revolución Democrática PRD, muchas gracias por su tiempo aquí a NTN 24. No, gracias a la pluralidad de la empresa, pero sobre todo tu profesionalismo, estimado Dayson. Muy amable.